Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta jornada. Hoy especialmente encomendamos a la intercesión de tu Madre Santísima, a nuestra familia y nuestra nación, a nuestra iglesia. Te queremos pedir especialmente por los seres queridos que sabemos están enfermitos, por las personas que en nuestra familia, nuestros vecinos, amistades, compañeros del trabajo, de la escuela, personas cercanas a los seres queridos que estén enfermitos. Dales tu ayuda, tu protección, tu bendición. Dales la salud del alma y del cuerpo. Y a nosotros seguir cuidándonos para poder servirte con alegría. Bien, hoy la verdad es que el tema es un tema, yo podría decir que no tendríamos que tratarlo. El Evangelio habla acerca de su madre y sus hermanos del Señor, que lo están buscando, y él dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Ya hemos hablado en la mañana digamos, del lugar de María como mujer bíblica. Toda una, digamos, reflexión en torno a lo que es ese cántico del Magnificat, que es un cántico profundamente bíblico. Y bueno, ya María como aquella que escucha y que pone en práctica la palabra de Dios. Pero hoy quisiera esta noche, aunque sea brevemente, te digo, me parece que sería innecesario, pero a veces lo innecesario, lo demasiado obvio es lo que a veces tenemos de carencias. Habla de su madre y sus hermanos. Por eso quisiera hablar del tema de los hermanos del Señor. Sobre todo que te lleves textos bíblicos, porque de pronto nos cuestionan en las oficinas, en el trabajo, alguna persona querida, personas que viven en nuestra cuadra, incluso ahora con la cuestión del Facebook y todo, personas que preguntan acerca de los hermanos de Jesús y poder darle una respuesta. Bien, vamos al texto del Evangelio, por favor, para ubicar el contexto. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía, quisiera lo del tema de los hermanos de Jesús, solamente que tengan los textos bíblicos. Sé que a ti, que tienes un amor especial, como un servidor también lo tiene, hacia la Madre de Cristo y Madre nuestra, no es necesario este tipo de explicaciones. Pero de pronto sí es bueno que tú tengas a la mano textos bíblicos. Adelante, por favor. Dice que le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Por eso te decía, es bueno que hablemos sobre el tema de los hermanos de Jesús, porque algunos, voy y subrayo, los que hablan de que la Virgen María tuvo más hijos y todo ello, en realidad no son enemigos de la Virgen María. O sea, quiero yo ser preciso en mis palabras y no ir más allá de lo que la palabra es. O sea, no son enemigos de la Virgen María. Para ti, para mí, en ocasiones, cuando tocan nuestros afectos, nos puede parecer, pero en realidad son enemigos de la devoción a la Virgen María. O sea, no de la Virgen María. O sea, como si ellos dijeran: María a un lado. Sí habrá quienes recalcitrantes puedan llegar a ese tipo de posturas, pero generalmente a ellos les molesta que tú y yo le tengamos un amor muy especial a la Virgen María, y que en ocasiones, como ella realizó la intercesión para el primer milagro de Jesús, nosotros también le pidamos que interceda por el Caná de nuestra propia familia, pues de tu matrimonio, de la familia que Dios nos ha dado. Entonces, reitero, quienes a veces usan estos textos no necesariamente son enemigos de nuestra Madre Santa,
sino de la devoción, del afecto, del cariño, de ese tener nosotros una actitud de confianza filial, o sea, porque le miramos como mamá y como hijos le amamos, sabiendo, bueno, que es la madre de Cristo, pero también la reconocemos como madre nuestra. En la parte de abajo de esta diapositiva viene la palabra hebrea, que es Ayahot. La H se aspira Ayahot. Gesed es con H. Ayahot significa hermano. Esto es, digamos, en el hebreo y pues tiene un significado más amplio que en el idioma castellano que tú y yo hablamos. Adelante. La palabra ajot o aj significa pariente. Esa palabra aj y ajot se usa en hebreo para hablar del primo, del sobrino, del cuñado, del tío, del abuelo, del nieto, pero también se habla para hablar de los componentes de la misma tribu, o sea, los tribus de Leví eran hermanos, la tribu de Judá eran hermanos, digamos, la tribu de Benjamín, o sea, cada una de las diferentes tribus, entre ellos mismos se llamaban hermanos. Y así los amigos se llaman hermanos. Me gusta aquella expresión de Aristóteles que dice un hermano, un amigo es un hermano que nosotros escogemos. O sea, fíjate cómo incluso el filósofo griego habla de ese elemento de lazos que van más allá. Un amigo es un hermano que escogemos. A mí me agrada la expresión porque a mis hermanos biológicos yo no los elegí. Claro que estoy muy contento con ellos. Claro que me siento orgulloso de ellos. ¿Por qué? Porque, pues al final de cuentas, mis papás nos dieron la vida, pero si queremos a nuestros hermanos biológicos, Aristóteles dice que un amigo es un hermano que tú escoges. O sea, le da ese horizonte de algo tan grande y tan especial como es el ser hermanos, pero dice, el amigo tú escogiste a tu hermano. Y así los aliados habla de hermanos. Y el prójimo, sabemos que en la Biblia habla de hermanos. Y aquí pongo textos que lo importante en este momento de reflexión es que te lleves los textos y que los tengas ahí a la mano para algún momento en que se necesiten. Por ejemplo, Abraham es tío de Lot. Y aquí viene ese texto de Génesis 11:31 para referir el parentesco que existe entre Abraham y Lot. Dice, tomó Terah, que es el papá de Abraham, Terah a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, su hijo. O sea, Terah es papá de Abraham y papá de Harán. Y entonces tomó a Abraham su hijo y a su nieto, o sea, Lot hijo de Harán su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de Caldea para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, Génesis 11:31. Entonces, ya ubicando que Abraham y Harán, el papá de Lot, son hermanos, Abraham es tío de Lot. Fíjate cómo Abraham declara en Génesis 13:8, el texto anterior ahí viene Génesis 11:31, pero Génesis 13:8 dice Abraham que él y Lot son hermanos, cuando la relación en realidad sería de tío y sobrino. Pero Abraham dijo a Lot, dice el texto en azul marino, que es Génesis 13:8, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, hay un parentesco tío-sobrino, digamos, es un parentesco y aquí es bueno que recordemos, sobre todo porque un tío y un sobrino es un parentesco de tercer grado. O sea, Abraham es hermano de Harán y Harán es papá de Lot. Entonces, el parentesco se cuenta de esa manera, sí, contabilizando los vínculos horizontales y verticales. Vaya, lo más... Abraham, Harán y Lot son digamos, el tercer grado de parentesco que hay. Adelante. También se le llama hermano a los que creemos en Jesús. Fíjate cómo San Pablo, y aquí viene el texto bíblico, 2 Corintios 2:13, le llama hermano a Tito. Y dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito.
Entonces le llama a Tito, le llama hermano, aun cuando fue un discípulo junto con Timoteo. Pero, por ejemplo, en Filipenses 2:25, San Pablo le llama hermano a Epafrodito. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice Pablo, él me ayudó en mis necesidades, pero le llama mi hermano. Fíjate cómo en la fe va viendo sus lazos de fraternidad. Mateo, el último texto de esta diapositiva, 5:23 al 24, él quiere que nosotros nos veamos como hermanos. Y dice, si al traer tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pues el Señor habla de una relación amplia. Y bueno, para esto, adelante, la pregunta que sabemos le hace San Pedro a nuestro Señor. Cuando acerca del perdón le dice Pedro a nuestro Señor, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7? Y claro, sabemos ya la respuesta, pero Pedro está preguntando sobre el hermano, o sea, en realidad es la comunidad, o sea, porque pues Andrés, aunque fueran, no sé, hermanos que se pelearan mucho, pero Pedro habla de un elemento más amplio. ¿Cuántas veces debo perdonarle? Hasta 7. El Señor le responde, no tan solo hasta 7, sino 70 veces 7. Pero bueno, o sea, hablando de Pedro que refiere el perdón al hermano, Pedro, cuando ya nuestro Señor asciende al cielo, digamos los primeros 14 versículos del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, lo primero que hace Pedro una vez que asciende el Señor a los cielos es juntar a quienes, a los hermanos, para elegir al sucesor de Judas. Y ahí viene el texto de Hechos 1, del versículo 15 al 16. O sea, después de que el Señor ascendió a los cielos, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Dice, eran como 120 en número. Tú me acusarías de ridículo si yo te dijera que esos 120 son hermanos de Pedro, biológicos. Y dice uno, bueno, pues si me juzgas de ridículo porque te digo que, ¿cómo se te ocurre, padre Rogelio, que esos 120 sean hermanos biológicos de Pedro? Pero pues porque a otros se les ocurre decir que cuando el Evangelio habla de la madre y de los hermanos del Señor, a fuerza tienen que ser hermanos biológicos. Entonces dice, y dijo, queridos hermanos, ese es el mensaje. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y entonces Pedro reúne a los 120 hermanos. Aquí lo importante es esto, o sea, yo sé que a ti no necesito convencerte de que no son hermanos biológicos de nuestro Señor, pero a veces a quien te cuestiona a ti, tú dices, bueno, ¿y dónde? Yo sé que no, pero a ver, algún texto bíblico. Aquí están los textos bíblicos, creo que por lo menos nos es útil para esto. Adelante, hablemos de otros textos, por ejemplo, Primera de Crónicas 15:4, y puede leerlo. Reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos 120. Nuevamente, o sea, una gran cantidad, 120. Y me dirías otra vez, ridículo, padre, si piensas que esos 120 eran hijos de Jesé, el papá de David. Pues sí, ridículo. Y no, bueno, o sea, es curioso que tengamos una lógica para entender ese texto bíblico y que no entendamos o que automáticamente pensemos, es que ahí dice que son hermanos. Es tan amplio el término aj y ajot, pero ojalá lo entendiéramos. Y por eso quise hoy, aun cuando no lo dice el texto del San Lucas del día de hoy, el capítulo 8, referir lo que dice Mateo 13:55, cuando pregunta, ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón no están entre nosotros? Y ubicar el texto, o sea, Santiago 10:3 habla de Santiago, perdón, Mateo 10:3 habla de Santiago, hijo de Alfeo y José, de sus, digamos, hijos de Alfeo y de una mujer llamada María, como había tantas Marías. María Salomé, estaba María Magdalena, estaba María la de Zebedeo, estaba María la de Alfeo,
estaba María de Nazaret. Entonces, bueno, hablar de los hijos de María, en este caso, bueno, hablar de María es hablar de un nombre muy común, como todavía en nuestro tiempo, bendito sea Dios por la devoción a la Virgen, muchas personas llevan el nombre de María, como muchos llevan el nombre de Josecito, o claro, el santísimo nombre de Jesús. Ojalá que quien lleva ese nombre se sintiera orgullosísimo de llevar el nombre de Dios salva, Jesús. Bien, y bueno, esa lista de Santiago, José, Simón y Judas, Judas, no el Iscariote, pues imagínate, el traidor. Sabemos que el otro Judas es Judas Tadeo, y Judas al escribir su carta refiere, Judas, siervo de Jesucristo, no refiere que es hermano. Y bueno, sabemos que al Simón que aparece, aparte de Simón llamado Cefas o llamado Pedro, hay un Simón llamado el Cananeo, que al ser el cananeo dices, pues sí, es nativo de Caná, por eso es el cananeo. Y acuérdate que en Caná había una boda y fue invitada María y fue invitado Jesús porque eran parientes de Caná de Galilea. Terminamos ya hablando de la familia ampliada. Adelante, pues, lo que conocemos. En Israel, conforme al Levítico, y aquí vienen los capítulos 18, versículos 6 al 17, cuando el marido y la mujer se desposan, se incorporan a lo que se llama el clan familiar. Se le llama Bet Ab. Acuérdate, Bet significa casa, Bet, casa. Betlehem, Betlehem, Betlehem significa casa del pan. Bet es casa y Lehem es pan, como Betsaida, como Betania. O sea, Bet es una raíz para hablar de casa. Entonces, Betlehem, Betania, Betsaida, y bueno, y Bet-Ab, la palabra Ab, acuérdate que significa va, Abba, ¿sí? Es la casa paterna. Bet-Ab es la gran familia, la casa del papá, pero es una familia, llamémosle ampliada, donde este Bet-Ab, que narra Levítico, y puede leerlo, 18, 6, 17, habla de 4 generaciones, los abuelos, obviamente los tíos, refiriendo a los hermanos de nuestros, obviamente a los hijos de los tíos, que son los sobrinos, obviamente los papás, obviamente los hermanos, y pueden estar ahí hasta los nietos. O sea, puede haber hasta 4 generaciones de acuerdo a la longevidad que tengan los integrantes. Y bueno, ya simple y sencillamente en la usanza hebrea, y perdóname que aunque no lo toco detenidamente, por lo menos lo menciono, la familia del marido, como pagaba una dote, la esposa que se desposaba con el marido pasaba a formar parte o propiedad del Bet-Ab, o sea, de la familia ampliada. Entonces, son 7 hermanos, dice Mateo 20, 30 al 47. Dice que una mujer se casó con un hermano, murió sin dejar hijos, la tomó el otro hermano. Y no tuvo hijos, la tomó el tercer hermano. No tuvo el cuarto hermano. O sea, perdón, me da pena, pero pues esto es algo, digamos, sociológico, de la sociología, de la estructura familiar que tenía el pueblo hebreo. O sea, como mi hermano se casó con esta mujer, pues hablando de los hermanos donde aquella mujer enviudó, dicen, o el suegro, dice, a ver, se murió mi hijo, pero tú que te casaste con él, o sea, tú eres propiedad de la familia. Entonces, como mi hijo no tuvo hijos, a ver, el siguiente hermano se muere, él se sigue. Y el que es. Pero la lógica en Israel es esa. O sea, tú eres propiedad de nuestra familia. Y entonces el caso que pone en Mateo 20, 30, 47 es, pues que se murieron los 7, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa en el más allá? Preguntan los saduceos. Pero bueno, esta referencia es solamente para que tú ubiques ese elemento de la familia ampliada y de que como el término hermano va mucho más allá de solamente los consanguíneos.
como es el caso del vínculo de consanguinidad que puede haber en segundo grado, como es el caso de los hermanos. Con mis primos yo tengo tercer y se me hace que hasta cuarto grado, porque es Rogelio, vamos a pensar. Se vincula con Francisco, mi papá, es el segundo grado. Francisco con Angelita, que es su hermana, mi tía, que todavía vive, mi madrina bautizo. Ya es 1 grado, 2 grados, 3 grados. Y mi primo Fernando es cuarto grado. Entonces, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Ya voy a terminar, no te preocupes. Entonces, entre Rogelio y mi papá, en paz descanse, eran 2 grados, porque es Rogelio y Francisco. Con mi mamá también, Rogelio y Virginia, 2 grados. Con mis hermanos también 2 grados. Rogelio Norberto, Rogelio Armila, Rogelio Efrén, Rogelio José Luis, Rogelio Rosario, Rogelio Maribel. O sea, son 2 grados. Y ya termino diciendo, por ejemplo, mi abuelo Tereso, que paz descanse, o mi abuelo Juan. O sea, Rogelio, Francisco, segundo grado, Juan, tercer grado, mi abuelo Juan. Medio de pulpa molida. Bueno, terminamos con esto. Solamente bueno ubicar a María, la Madre de Jesús, como siempre virgen, en quien tenemos un afecto muy especial. Y pues bueno, ya me están diciendo que ya me atardé mucho. Adelante. Bueno, muchas gracias y vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.